que te llamé o hiciste spawn? No, yo estaba caminando para acá. ¿En serio? Sí. Chato, ¿ustedes le Se creen? preparó, si yo lo vi haciendo así, mira. Chato, ¿ustedes le creen? Mira, yo lo vi entrando ¿O fue así, que te avisaron? peinándose. Bueno, estaba Chato, ¿ustedes le creen? Yo no le sudado creo. Él está diciendo que él venía de camino randomly. Yo no le creo. Yo no le creo. A ti te ¿Tú mandaron. te crees que yo te voy a escuchar con Revolú que estaba pasando de ¿Qué está pasando, papi? ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste este fin de semana? Además de cansado, hiciste un trabajo espectacular. Le metiste brutal. Nadie como tú creando este concepto de lo que es el SPI Puerto Rico y crecerlo, hacerlo más grande todos los años. ¿Cómo te sientes en este proyecto, en esta experiencia que a pesar de que no es nueva, todos los años viene con algo nuevo? Y eso es algo brutal y queremos saber cómo tú te sientes alrededor de eso. Sí, definitivamente, ¿verdad? Ha sido una experiencia gratificante. Ha sido mucho trabajo, mucho trabajo. Definitivamente le debo en esta ocasión mucha ayuda, claro, a mi esposa por estar ahí La jeva. conmigo y soportarme durante todos estos momentos que ella pues me pelea lógicamente porque estoy haciendo 20 cosas y o no estoy en casa o whatever, pero pues es parte del proceso y ella está ahí conmigo para darme ese apoyo que necesito para estar ahí. Y gracias especiales a alguien que realmente en el pasar de este año se ha convertido en un compañero y un aliado indispensable. En esta ocasión, Paul Lashmet, Sí, el 100%. papá de un jugador pro, ¿verdad? Que ha llegado a ser, creo que él fue semifinalista o top 4 de lo que es mundiales en London Sí. del 2022, que es Sebastian Lashmet. So, definitivamente muchas gracias a Paul. Gran parte de este evento se lo debo a él también por estar ahí conmigo trabajando hand in hand para actually hacer esto posible. Porque Claro, realmente muchas nos gracias. ha tomado mucho trabajo, mucho tiempo, mucho empeño y definitivamente gracias a todos los jugadores que estuvieron presentes. Realmente fuimos casi 600 jugadores Sí, en esta ocasión. casi 600. Casi 600 Todos los años jugadores. crecemos. Todos los años estamos un poco más, un poco más, un poco más. Ujú. Y pues seguimos trabajando para llegar A la meta real. al sueño que es Una que realidad real. Pokémon nos dé una verdadera oportunidad a demostrar que en Puerto Rico podemos hacer los eventos, los mejores eventos que van a poder experimentar jugadores tanto de los Estados Unidos como Latinoamérica, como Europa, Japón, Asia, o sea, de todas las partes del mundo que lleguen a Puerto Rico y que conozcan el calor latino, que conozcan el calentón, Eso es verdad. aunque, ¿verdad? Ya tenemos otras estrellas mucho más grandes que nosotros Podamos mencionar. dando un taste de eso, pero no solamente son las estrellas grandes, sino que aquí tenemos muchísimo talento, Sí. muchísimo potencial y nosotros lo vamos a demostrar. Y lo estuvimos demostrando todo este fin de semana con las entrevistas que estuvimos haciendo con las diferentes personas que aportan de alguna manera u otra, ya sea por Boys and Girls Club, directamente con otras compañías que hacen inversiones, que trabajan ciencia, que trabajan R&D aquí en Puerto Rico y que estuvieron con nosotros todo el fin de semana hablando de alguna manera u otra de cómo aportan a Puerto Rico. Y el mínimo grano, lo mínimo que se hace en Puerto Rico siempre se hace de corazón. Y el hacerlo de corazón hace que crezca cada vez más. Y eso, el hecho de que no es un puertorriqueño plante bandera en cualquier lugar, en cualquier industria y pueda excel, ser mejor, ser buenísimo, va más allá de solamente decir yo soy puertorriqueño. Somos puertorriqueños porque siempre hacemos falta y siempre estamos donde hace falta. Y eso es lo importante. Eso es así y creo que definitivamente en esta ocasión se demostró el apoyo no tan solo de los jugadores, no tan solo del gran staff fantástico, definitivamente, o sea, el staff este año fue next level. Eh, Estuvimos understaffed, como Sí. muchas veces sucede. Tuvimos alrededor de 4 cancelaciones de staff que a última hora tuvieron emergencias y no pudieron llegar. Y a pesar de todo eso,
el evento se llevó a cabo, yo diría que ha sido uno de los eventos más fluidos, Sí. con mejores, ¿verdad? Muy poco downtime. Empezamos básicamente cerca con el schedule que habíamos publicado originalmente. No hubieron major issues. No, para So, nada. definitivamente este evento es uno para la historia de Puerto Rico y de special events alrededor del mundo. Estoy seguro que muchas personas pueden confidently agree con eso. Y aparte de eso, tenemos que darle las gracias a Pokémon, obviamente, por dejarnos hacer el Sí, evento, definitivamente. pero darle la oportunidad también a que otras entidades dentro de Puerto Rico pudiesen apoyarnos 100%. en este evento, Especialmente como las lo entidades fue turísticas. Las entidades turísticas es lo más exactamente, importante. como lo fue en este caso, lo que es la Compañía de Turismo de Puerto Rico y Discover PR, que ambas compañías dieron, ¿verdad? Pusieron su granito para que este evento fuese posible, y definitivamente yo sé que ellos no se esperaban lo que nosotros... O Y sea, vamos a hacerlo. esas son esas situaciones En donde no se que, espera lo que vamos a lograr. que uno le dice como que, mira, sí, te voy a traer 700 jugadores internacionales. ¿De qué tú hablas? ¿Tú estás hablando? ¿Quién Tú- sigue tú- tú- Pokémon? tú estás loco. Estás loco. Pero de que tú no eres Logan Paul. Ok, yo no soy el gallito de Dorado, pero ¿y qué importa? Está medio cansado. El Dorado está aquí arriba. Está arriba en el pelo. O sea, olvídate de eso. Pero nosotros tenemos mucho potencial que Sí. demostrar todavía, y lo vamos a hacer. Y muchas gracias a todas las personas que asistieron. Como dijo Yachua, el Boys and Girls Club, que estamos trabajando lo que es el proyecto de los El Pokémon Clubs. Y el casual play. ¿Verdad? Que es el Casual Play Program de Pokémon ahora. Y lo que es STEM Through Play, que es como a Paul le gusta llamarlo, donde vamos a estar desarrollando mucha juventud para exportar talentos dentro de Pokémon, de TCG, de la isla para el mundo. Para el mundo entero. Que puedan competir y tengan oportunidad de poder jugar en Estados Unidos y poder demostrar de lo que realmente están hechos. Que no simplemente se nos quede el talento aquí, sino podamos sacarlo. Como mismo hemos logrado con jugadores como José Marzán, Julio Santo León, Eduardo Meléndez, que han sido ¿verdad? Jugadores de Hey, mundiales. shout out a Gabriel, que llegó top 8. De Gabriel llegó top 8 y Julio entró en simétrico. Sí, lo sé, Julio lo entró en sé. simétrico. Jugadores que han hecho mundiales, Jonathan Pocha, o sea, muchos jugadores de aquí de Puerto Rico que tienen mucho Que por esa última hora no pudo jugar. Que no pudo jugar, me dijo que no pudo jugar, creo que tenía trabajo o algo así. Ah, by the way, Wow. el campeón de Go es de Puerto Rico. ¿Ganó el ¿Quién ganó? El campeón de Pokémon Go Ajá. es local. ¿Es local? Sí. Oye, y se quedó Pokémon Go aquí So en Puerto que- Rico, solo que ganamos un campeonato aquí. Sí, Oye, sí, espectacular. Aunque el año pasado nosotros ganamos, ¿o qué? Pero Me siento literalmente bien. él estaba bien under the radar, porque yo entregándole los premios, y yo lo siento como que muy chummy con Christian, que es nuestro head judge de Go, Ajá. y yo digo como que, serán De la ¿verdad? Pues Christian es de Colombia, y yo como que, será de Colombia. Pero entonces escucho cómo él habla y cómo él está vestido, y yo como que... La jerga boricua se le salió. No, no es así. Y entonces después fue que llegamos a confirmar de que sí, que Qué bueno. es puertorriqueño. El campeón de Go entonces se quedó aquí en Puerto Rico. Sí. Va para mundiales automáticamente. Así que tenemos ya un jugador de mundiales en Puerto Rico. Sí, que by the way, aparentemente nadie sabía que el ganador de Go se ganaba la invitación como quiera. Oh my Eso God. se la llevaron, esa fue la sorpresita. Sí, es que jugar Go no se ve como que muy fácil. Eso es que hay que ayudar a la gente a desarrollarlo. Complicado, Sí. bro. Pero se puede. Pero se puede. Aquí hay muchos jugadores en Puerto Rico de Go y nos encantaría que apoyaran un poquito más la comunidad de Pokémon Go en Puerto Rico, de jugadores coleccionistas de Sí que, los NPCs. hay espectacular que una apoyen. hay una página que se dedica a hacer como que eventitos de Pokémon Go y cositas así. Exacto. O sea, estaría espectacular una página competitiva. No, funny. El manejador de esa página llegó top 4 en Pokémon Go. ¿Ves? So, Ya está. Ese es el primer ejemplo. Usted, primer ejemplo. yo creo muy probablemente él no juega mucho competitivo Claro. y se metió aquí. Obviamente no es que había muchísima gente, pero la gente que vino, que actually pagó pasaje para venir a jugar, son gente que son ultra competitivas. Exactamente. Y So vienen que- a ganarse ese pasaje para poder ir a jugar Pokémon Go en Estados Unidos. Exacto. En el mundial, que jugar en mundiales, para los que siguen mis redes sociales, que me han visto no jugando en mundiales, pero sí participando como espectador, saben que una mundial es otro tema. Eso que la realidad del caso es que estamos trabajando para eso, gente. Estamos haciendo todo el trabajo posible. Caru está haciendo el mejor de los trabajos para que esto funcione y para que siga creciendo. Simplemente apoyen. Apoyen lo que se está haciendo en Puerto Rico. Gracias a todos por venir, por darse la vuelta. Espero que han disfrutado de los vendors, del torneo como tal. Y, mi gente,
Gracias por todo. Es lo mínimo que podemos decir. Gracias por todo. Los queremos un mundo y que tengan un excelente comienzo de semana en el día de mañana. Nos vemos en la próxima. Gracias. I'll see you later.